cuando se habla de los grandes guitarristas del rock, los mismos nombres suelen aparecer: Jimi Hendrix, Jimmy Page, Eric Clapton. Pero hay uno que, aunque a veces queda fuera del podio mediático, es considerado por muchos músicos como un verdadero genio: Ritchie Blackmore. Fundador de Deep Purple y más tarde de Rainbow, Blackmore no solo ayudó a definir el sonido del hard rock en los 70, sino que además sembró las bases de un estilo que cambiaría el metal para siempre: el metal neoclásico. Ritchie Blackmore era distinto desde el principio. Mientras otros guitarristas se inspiraban en el blues o el rock psicodélico, él bebía directamente de la música clásica europea. Su enfoque era técnico, preciso, pero también explosivo. No tocaba para agradar, tocaba para imponer. Con una Stratocaster Fender blanca y una actitud misteriosa, Blackmore no buscaba fama, buscaba perfección. Y eso lo hizo destacar. En Deep Purple fue el arquitecto del riff inmortal de Smoke on the Water, pero también el cerebro detrás de piezas complejas como Highway Star y Child in Time, donde su guitarra se convertía en protagonista absoluta. Sin embargo, su genialidad vino acompañada de un carácter difícil. Era reservado, a veces arrogante y profundamente exigente. Nunca buscó ser un showman carismático como otros de su generación. Blackmore era más bien un obsesivo, un perfeccionista que vivía para la música y despreciaba todo lo que la rodeaba. Su relación con los miembros de Deep Purple fue siempre tensa, marcada por choques creativos y conflictos personales. Pero más allá de su comportamiento, su impacto fue innegable. Su mezcla de escalas clásicas, velocidad y agresividad sentó las bases para una nueva generación de guitarristas. Y aunque muchos han intentado replicar su estilo, pocos han logrado igualar su intensidad. Blackmore no solo tocaba, contaba historias con cada solo. Ritchie Blackmore encontró su primer gran campo de batalla musical con Deep Purple. Formada en 1968, la banda británica pasó de experimentar con sonidos psicodélicos y progresivos a convertirse en uno de los pilares fundamentales del hard rock. Y gran parte de esa evolución tuvo nombre y apellido: Ritchie Blackmore. Su forma de tocar era distinta, feroz, con una técnica precisa y un enfoque melódico que desafiaba los límites del rock convencional. La etapa dorada de Deep Purple comenzó con el álbum Deep Purple in Rock, 1970, donde Blackmore demostró que no solo era un guitarrista de riffs memorables, sino un compositor audaz. Speed King y Child in Time son prueba de su capacidad para mezclar agresividad con pasajes dramáticos e intensos. Pero fue en Highway Star donde su estilo neoclásico comenzó a asomar con fuerza. En el solo de esa canción, Blackmore aplica una estructura casi barroca, inspirada en Bach y Paganini, combinando velocidad, precisión y emoción. Era rock, pero con alma de concierto de cámara. La fórmula se perfeccionó con Machine Head, 1972, donde nació el icónico riff de Smoke on the Water. Aunque sencillo, ese riff cambió la historia de la guitarra eléctrica. Blackmore lo creó casi por accidente, pero su ejecución limpia y poderosa lo convirtió en el más reconocido del rock. El álbum también contiene piezas como Lazy y Pictures of Home, que muestran su versatilidad. Podía sonar bluesero, agresivo o melódico, según lo pidiera la canción. A pesar del éxito, la relación de Blackmore con la banda era tormentosa. Chocaba frecuentemente con el tecladista Jon Lord y el vocalista Ian Gillan. Su obsesión por el control artístico y su desdén por los compromisos comerciales lo hacían difícil de manejar. Pero en medio del caos, la creatividad florecía. Deep Purple no era solo una banda poderosa, era el crisol en el que Blackmore forjaba su leyenda. En aquellos años, el guitarrista no solo impresionaba por su técnica, sino por su capacidad de anticiparse al futuro. Mientras otros seguían las fórmulas del blues, él ya caminaba hacia un nuevo sonido, más sinfónico, más técnico, más desafiante. Tras su salida de Deep Purple en 1975, Ritchie Blackmore decidió que era momento de tomar el control total sobre su música.
Así nació Rainbow, un proyecto donde no habría límites creativos y donde su visión musical podía desplegarse sin filtros. Si en Deep Purple había mostrado destellos de su estilo neoclásico, con Rainbow lo convirtió en el eje central de su propuesta. Era una evolución natural, pero también una revolución para el rock duro. Para liderar las voces del nuevo proyecto, Blackmore eligió a Ronnie James Dio, un cantante con una voz potente y un aura mística que encajaba perfectamente con la épica sonora que tenía en mente. El álbum debut Ritchie Blackmore's Rainbow, 1975, introdujo un estilo distinto, más melódico, oscuro y cargado de referencias medievales y fantásticas. Pero fue con Rising, 1976, donde Rainbow alcanzó su máxima expresión artística. Canciones como Stargazer y A Light in the Black son verdaderas odas al virtuosismo. En ellas, Blackmore despliega solos que suenan más a piezas de violín barroco que a guitarras de rock, con escalas armónicas menores, arpegios intrincados y una limpieza técnica que pocos podían igualar. Con Rainbow, Blackmore se convirtió en el pionero del metal neoclásico, un subgénero que tomaría fuerza en los años 80 con guitarristas como Yngwie Malmsteen, pero que fue moldeado sin duda por su mano. Además de la música, su estética se volvió más teatral. Capas, castillos, letras épicas y referencias a mitología. Todo esto formaba parte de una visión más grande que el simple rock de estadio. Blackmore quería crear un universo propio, y lo logró. Pero también en Rainbow los conflictos personales marcaron su camino. Su constante necesidad de perfección lo llevó a cambiar varias veces de alineación, incluyendo a vocalistas y músicos que no cumplían con sus estándares. Su relación con Dio, aunque fructífera en lo musical, terminó por colapsar por diferencias creativas. Aún así, los primeros discos de Rainbow dejaron una huella imborrable en la historia del metal. Con Rainbow, Ritchie Blackmore dejó de ser solo un gran guitarrista. Se convirtió en arquitecto de un nuevo lenguaje sonoro, uno que fusionaba el pasado clásico con el futuro del metal. Para entender por qué muchos consideran a Ritchie Blackmore como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, hay que analizar más allá de sus solos y riffs. Su legado se basa en una técnica pulida, una actitud desafiante y, sobre todo, una visión musical adelantada a su época. Blackmore no tocaba como los demás. Donde otros aplicaban pentatónicas y clichés del blues, él introducía progresiones armónicas más complejas, cambios de tonalidad inesperados y una digitación que requería precisión quirúrgica. Uno de los aspectos más revolucionarios fue su capacidad para unir dos mundos: la majestuosidad de la música clásica y la energía cruda del rock. Su estilo está fuertemente influenciado por compositores como Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi y Niccolò Paganini. Blackmore tomó las figuras del violín barroco y las adaptó a la guitarra eléctrica, creando una nueva forma de expresión que influenciaría a generaciones enteras de músicos. Su uso de la escala menor armónica, los arpegios barridos y la alternancia rápida de notas sentaron las bases para el shredding que dominaría el metal de los años 80 y 90. Sin embargo, su influencia no se limita al metal neoclásico. Guitarristas de géneros tan diversos como el hard rock, el heavy metal tradicional, el power metal e incluso el progresivo reconocen su aporte. Yngwie Malmsteen, uno de los principales exponentes del virtuosismo en el metal, ha dicho en múltiples ocasiones que Blackmore fue su mayor influencia. También guitarristas como Steve Vai, Joe Satriani y Michael Romeo han admitido tomar elementos de su técnica o su enfoque melódico. A pesar de no buscar constantemente los reflectores ni caer en la autocomplacencia de largos solos vacíos, Blackmore siempre supo cuándo hacer brillar su instrumento. Cada nota que tocaba tenía intención. No era solo velocidad, era musicalidad, precisión, arte. Sus solos no eran demostraciones de ego, sino piezas dentro de una composición mayor. Y eso es algo que muchos imitadores no logran replicar. Blackmore enseñó que la guitarra eléctrica podía ser tan expresiva como cualquier otro instrumento de concierto. Y aunque nunca buscó ser un héroe de la guitarra, terminó siéndolo para todos los que vinieron después.
El talento de Ritchie Blackmore es indiscutible, pero su carácter ha sido desde siempre un tema de conversación. Muchos de quienes trabajaron con él lo describen como perfeccionista, reservado e incluso impredecible. A lo largo de su carrera, tanto en Deep Purple como en Rainbow, sus constantes roces con compañeros de banda provocaron salidas abruptas, tensiones en el estudio y giras marcadas por el conflicto. Pero es justamente esa personalidad exigente la que, según muchos, forjó su excelencia artística. Blackmore no toleraba la mediocridad. Su oído era preciso y su estándar altísimo. Si algo no sonaba como él quería, lo decía sin rodeos. No importaba si era un vocalista de renombre o un productor con experiencia. Si no cumplía sus expectativas, simplemente lo reemplazaba. Para algunos eso era arrogancia. Para otros, una prueba de que Blackmore no hacía concesiones. Su música era sagrada y él su guardián más estricto. En un mundo del rock lleno de egos, excesos y showmanship, Blackmore representaba otra cosa. La figura del músico puro, que anteponía la obra al personaje. Y aunque eso le ganó enemigos y detractores, también le aseguró un respeto duradero. Porque si algo es seguro es que Ritchie Blackmore nunca se vendió, nunca se doblegó y siempre tocó según sus propias reglas. Cuando muchos pensaban que Ritchie Blackmore seguiría por siempre como una deidad del rock pesado, sorprendió al mundo con un giro inesperado. En 1997 abandonó por completo las distorsiones y la velocidad para fundar Blackmore's Night, un dúo junto a su pareja Candice Night, centrado en música renacentista, folk y celta. Para algunos fue una locura, para otros una muestra más de su autenticidad. Pero lo cierto es que, lejos de retirarse, Blackmore encontró en este proyecto una nueva forma de expresión artística. En Blackmore's Night, la guitarra eléctrica pasó a segundo plano. A cambio, Blackmore comenzó a tocar instrumentos tradicionales como la mandolina, la níquel-arpa y la guitarra acústica. Las canciones evocan bosques medievales, cortes cortesanas y leyendas antiguas. La voz etérea de Candice Night se convirtió en el centro melódico, mientras que él tejía armonías como un trovador moderno. Aunque este estilo es diametralmente opuesto al de Deep Purple o Rainbow, el virtuosismo seguía intacto. Su forma de construir melodías y de explorar modos antiguos revelaba la misma mente que antes había electrificado estadios. Este cambio de rumbo desconcertó a muchos fanáticos del hard rock, quienes esperaban un regreso triunfal al metal. Pero para Blackmore, lo importante nunca fue complacer al público, sino seguir su instinto creativo. Y ese instinto lo llevó a crear una discografía extensa con Blackmore's Night, incluyendo álbumes como Shadow of the Moon, 1997, Fires at Midnight, 2001 y Nature's Light, 2021. Cada uno está impregnado de una atmósfera que transporta al oyente a otra época, con letras que hablan de magia, naturaleza y amor eterno. A pesar del radical cambio de estilo, su influencia no desapareció. De hecho, muchos músicos de metal sinfónico y folk metal reconocen en Blackmore's Night una fuente de inspiración estética y melódica. Una vez más, Blackmore demostró que no seguía tendencias, las creaba. Y aunque los riffs potentes quedaron atrás, la intensidad emocional de su música seguía tan presente como siempre. Con este proyecto, Ritchie Blackmore cerró el círculo. Volvió a las raíces que lo inspiraron desde joven, la música antigua europea, y lo hizo sin perder la esencia de su arte, la búsqueda constante de belleza, complejidad y profundidad sonora. Ritchie Blackmore no necesita millones de seguidores en redes ni titulares escandalosos para ser considerado uno de los grandes. Su legado está escrito en riffs que cambiaron la historia, en solos que elevaron la guitarra eléctrica a niveles de arte, y en composiciones que desafiaron las normas del rock y el metal. Desde los primeros acordes de Smoke on the Water hasta las atmósferas medievales de Blackmore's Night, su carrera es un testimonio de evolución, riesgo y fidelidad artística. A diferencia de otros guitarristas que optaron por seguir una línea segura, Blackmore nunca tuvo miedo de romper con todo y empezar de nuevo.
Cuando Deep Purple alcanzó la cima, él buscó algo distinto con Rainbow. Y cuando el metal se volvió masivo, decidió caminar por senderos acústicos, más personales, menos comerciales. Esa capacidad de reinventarse sin perder su esencia es parte fundamental de su grandeza. Además, es imposible ignorar la influencia que dejó. El metal neoclásico no existiría sin él. Los solos rápidos, las progresiones clásicas, el dramatismo melódico. Todo eso se originó en la visión que Blackmore comenzó a construir desde fines de los años 60. Y aunque su nombre no siempre encabece las listas modernas de mejores guitarristas, su sombra está presente en cada músico que valora la técnica, la emoción y la complejidad musical. Su carácter difícil, su humor seco y su rechazo a los convencionalismos lo mantuvieron alejado de la adoración popular, pero también lo blindaron de la banalidad. No fue una estrella de rock tradicional, fue un alquimista del sonido. Un músico que se guió por su intuición, aunque eso significara nadar contra la corriente. Hoy, al mirar su trayectoria, queda claro que Blackmore no solo tocó la guitarra, la transformó. Y en ese proceso nos enseñó que la genialidad no siempre grita. A veces simplemente toca, fuerte, rápido, con rabia o con delicadeza, pero siempre con alma. Así fue y es Ritchie Blackmore, el mago de las 6 cuerdas, el padre del metal neoclásico y para muchos el mejor guitarrista de rock de todos los tiempos.